Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa. Por allí tuvimos un pequeñísimo problema de audio. Espero que ya estemos de manera correcta acá en nuestra edición número 649. Quiero aprovechar para saludar a toda la gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana en los Estados Unidos. También enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y a nuestro equipo y nuestra audiencia, por supuesto, de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, hablamos ahora, vamos a repartir esta nota de dos maneras, ¿ok? Lo primero es que por acá el cabello los días domingos también se me pone rebelde, pero lo primero es, vamos a hablarles de Estados Unidos y luego nos vamos a Venezuela. Comenzamos con Estados Unidos con lo siguiente. Ustedes conocen que el presidente Donald Trump ha determinadamente decidido pues llevar una política digamos muy fuerte en contra de la inmigración indocumentada, pero también de la inmigración esa que ya está en los Estados Unidos, esa que ya tiene papeles, pero que puede ser considerada como una carga para la sociedad. Es decir, el fin último que, según algunos expertos, procura Donald Trump es copiar de una u otra manera la política migratoria de Canadá, que, digamos, cataloga, clasifica y gestiona su propia migración, la cual es necesaria y reconoce como necesaria en función a méritos, más que sencillamente a condición humana. ¿Qué ocurre? Entendiendo ese principio, y aunque aún el presidente Barack Obama en porcentaje, en proporción, sigue siendo el presidente que mayor cantidad de indocumentados ha deportado en la historia de los Estados Unidos, poco más de 2.6 millones de indocumentados, pues el hecho es que Donald Trump se perfila definitivamente en ser el primero o en pasar al presidente Barack Obama. Hemos visto, por ejemplo, las decisiones tomadas en torno a la suspensión, al término legal de los tratados de protección temporal a ciudadanos de dos países como por ejemplo El Salvador y Honduras. Hemos visto también cómo la política migratoria en los Estados Unidos ha variado, no solo incluso desde Donald Trump, sino 2 días antes de entregar el gobierno, el presidente Barack Obama, vimos también cómo de una buena vez por todas dejaba sin efecto la orden federal de pie seco, pie mojado para los cubanos. Bueno, a partir de esto, hemos visto cómo en distintas ciudades del país se han generado redadas, presencia de ICE, que ICE no es otra cosa que el componente, el departamento que se encarga justamente del control migratorio, digamos, de cara a aquellos que no tienen documentos. Es el enforcement, es quien se encarga de remover, sería la palabra correcta, de remover de suelo estadounidense a todo aquel que no esté autorizado para permanecer en dicho país. Bueno, el hecho es que este fin de semana se ha llevado a cabo la mayor rodeada en una década, la mayor redada, me disculpan, en una década acá en los Estados Unidos, y se llevó a cabo en Tennessee. Esta redada dio con la detención de 97 personas en una sola redada, de las cuales 10 personas tienen cargos federales, una persona tiene cargos estatales y 86 inmigrantes han sido detenidos para luego ser deportados. ¿Qué ocurre? Obviamente nos imaginamos que lo que tiene que ver con los cargos estatales y federales muy probablemente estén dirigidos a penalizar, bien sea civil o penalmente, a ciudadanos o residentes de Estados Unidos que le hayan dado trabajo a indocumentados. Eso está penado por la ley en los Estados Unidos y es algo que
de una u otra manera, se ha mantenido allí solapado la presencia de ICE. En general no ha sido fuerte, pero poco a poco hemos visto cómo se ha incrementado. Lo vimos con el caso de las bombas 7-Eleven y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con esta empresa de procesamiento cárnico en Tennessee. Entonces tenemos a 10, serían 11 personas detenidas, 86 inmigrantes también detenidos para evaluar su condición, y luego, por supuesto, aquellos que sean considerados deportables, expulsarlos del país. Y lo que se procura específicamente, y esto lo tomamos y les voy a dar la fuente de donde lo estamos tomando, del diario Las Américas, lo que se procura es básicamente atacar a los imanes laborales, ya les explico, de inmigrantes sin documento. ¿Qué es lo que ocurre? En cada ciudad, las personas que no tienen documento para residir y mucho menos para trabajar, conocen que hay ciertas empresas u organizaciones que bajo la manga se encargan de contratarles y pagarles en duro, pagarles en efectivo o de otras maneras. Pues estas empresas son denominadas por ICE y por el Departamento de Homeland Security, por el gobierno de Donald Trump, como imanes laborales. Y esos imanes laborales son ahora la nueva, el nuevo target, el nuevo objetivo de los servicios de inmigración en los Estados Unidos. Y su nuevo objetivo, porque lo que intenta hacer el gobierno de Donald Trump es desmotivar no solo a aquellos que ofrecen trabajo a quienes no tienen documento, sino a aquellas personas que no viven, que no residen en los Estados Unidos y que tengan un ojo de cara, en concreto, que piensen que la mejor manera para ellos y para sus familiares es venir a los Estados Unidos y trabajar, así sea de manera indocumentada. Recordemos que desde que Donald Trump está en el poder, la inmigración centroamericana y mexicana a los Estados Unidos ha disminuido 50%. Eso es lo primero. Lo segundo es que no solamente ha disminuido a razón de la simple presencia de Trump. Sí, además de el discurso de Trump, además de lo que ha dicho que va a hacer, pues también es una realidad que el Estado mexicano ha tenido cierta bonanza económica. El año pasado creció un 2% de su PIB, hay mayor estabilidad pese a los hechos de violencia, hay mayor estabilidad en términos económicos. Por otro lado, los acuerdos entre Estados Unidos y México para de alguna manera evitar que los inmigrantes centroamericanos lleguen hasta suelo norteamericano también es otro elemento importante, porque aunque muy pocas personas lo saben, México tiene un tratado, tiene un acuerdo con Estados Unidos para devolver a los inmigrantes centroamericanos que estén de paso por México. No ha ocurrido con esta caravana, que seguramente me preguntarán sobre la caravana migratoria, pero en general, cada vez que un oficial detiene a un centroamericano que se encuentra ilegalmente en el país, pues automáticamente es dispuesto para ser removido de suelo mexicano. Pero bueno, entonces fíjense, adicionalmente a la disminución del 50%, lo que procura Donald Trump es llevarla a la máxima disminución posible. Y entre otras razones, ha decidido, y esto no es nuevo, esto ya se ha aplicado en otras administraciones, ir directamente en contra de aquellos empleadores de indocumentados. En esta redada participó ICE, participó el Servicio de Rentas Internas o el IRS, participó la patrulla de caminos de Tennessee en una planta de procesamiento de carne. En paralelo, y esto también es bien importante conocer, sobre todo para la comunidad que nos escucha desde Houston, Texas, y desde otras partes, pero por supuesto especialmente de Houston, que sabemos que tenemos muchísimas personas que nos escuchan que son de origen mexicano, centroamericano. Bueno, Donald Trump, una nota publicada por el diario Las Américas, ha firmado la orden que pone fin a la liberación de indocumentados en la frontera. Les explico un poco de qué viene todo esto. El presidente, o les explico primero el caso, ¿no?
En inglés se denomina catch and release, que no es otra cosa que atrapar y liberar. Y no es otra cosa que una práctica que consiste en dejar en libertad a aquellos indocumentados detenidos al cruzar la frontera. Ellos logran pasar a suelo estadounidense y una vez que llegan al país y que son avistados por cuerpos de la patrulla fronteriza y son detenidos, se procesan, se les toman las huellas, se les identifica y luego se les libera para ser enjuiciados en plena libertad. Bueno, pues el presidente Trump ha dicho no hasta acá, además una orden ejecutiva, por lo tanto tiene todo el derecho y la potestad para hacerlo. Ha decidido firmar, y ya lo ha hecho, esta orden para avanzar en la terminación de esta orden Catch and Release. Fíjense que la nota del diario Las Américas nos cuenta que el presidente firmó este memorándum presidencial que da pasos importantes para terminar el Catch and Release, una peligrosa práctica en la que indocumentados que han violado nuestras leyes migratorias son puestos en libertad en los Estados Unidos poco después de su detención. Esto lo dijo en un comunicado la Casa Blanca. Para Trump, prosigue en el comunicado, la seguridad de los estadounidenses es su máxima prioridad. El Catch and Release permite a los agentes fronterizos liberar a los inmigrantes que atrapan con la idea de que si no suponen un peligro para la seguridad nacional, pueden permanecer en libertad mientras esperan un juicio migratorio que examine su deportación. Insisto, estoy leyendo una nota publicada por el diario Las Américas. Trump criticó recientemente que los agentes de la patrulla fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a las ridículas leyes liberales demócratas como el Catch and Release. Pese a esas críticas, el gobierno de Trump, que lleva más de un año en la Casa Blanca, ha seguido implementando esa política hasta el día de hoy, pero ya hemos conocido entonces esta firma por parte del presidente Donald Trump para poner fin a la liberación de indocumentados en la frontera. A ver, incorporo algunos saludos y comentarios. Por allí Arsenia Prieto dice: estoy entrando por esta cuenta. Bueno, el problema que tiene Arsenia, que la han venido bloqueando. José Silva también habla justamente de Petro, hizo una magia, desapareció $179 millones. Carmela Romero está por allí. Marilyn Power, bienvenida. Seb Jaim, William Rojas, Rudy Rojas Lizama, Noreth Barbera, Marianela Espinosa y mi gran hermano y amigo Sergio Ruiz Torres, también colega periodista, y Lenny Rodríguez, Oilda Fernández, Francisco Monaldi, también bienvenidos todos a su casa en esta transmisión especial. Ahora fíjense que la política que va en cascada, es decir, hemos visto la primera nota, hablamos sobre la mayor redada en una década acá en los Estados Unidos, en Tennessee. La segunda nota que tenía que ver con la firma para el fin de esta orden Catch and Release, y la tercera tiene que ver con el despliegue concreto que ya se inició de la Guardia Nacional norteamericana estadounidense en la frontera con México. Y es que Estados Unidos empezó el despliegue militar de la Guardia Nacional en la frontera con México, que ordenó esta semana el presidente Donald Trump para combatir la inmigración irregular hasta que finalice la construcción del muro. Una nota también publicada por el diario Las Américas que traemos a todos ustedes. De hecho, dice que en un comunicado conjunto el jefe del Pentágono, James Mattis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, informaron que tropas de la Guardia Nacional se están desplegando para apoyar las misiones de seguridad fronteriza. El Pentágono autorizó el uso de 4,000 soldados de la Guardia Nacional, aunque no concretó cuántos se han desplegado hasta el momento ni dónde. La Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, bajo el control de cada uno de los estados, ha dispuesto su despliegue, el cual va a depender de todos y cada uno de los gobernadores. Por supuesto, seguiremos haciéndole seguimiento a lo que ocurre en términos migratorios en los Estados Unidos. Pero en estos últimos minutos de programa, nos quedan unos 8 o 9 minutos, vamos a hablarles de Venezuela. ¿Y por qué les hablamos de Venezuela? Hemos estado analizando, tratando de entender el comportamiento cambiario en el país. Es importante recordar, no sé si ustedes lo saben o si lo recuerdan, el control cambiario, el corral, porque no tiene otro nombre,
que vive Venezuela, lo vive ya desde hace 15 años. No son 2 días, son 15 años que tiene el régimen venezolano controlando el flujo de divisas y el intercambio de bienes y servicios a través de las divisas en el país. Ahora, ¿qué ocurre? Ha llegado un punto en términos de esta, no sé cómo explicarlo, en términos del comportamiento errático, totalmente perdido de la economía venezolana, producto de las políticas autoritarias, tanto de Chávez como de Maduro, ha llegado un punto en su descalabro que no solo es que la tasa oficial no se cumple, no se toma en consideración y tampoco se obtienen recursos a través de esta vía, sino que además al que ya conocíamos como el paralelo tiene otros paralelos. La economía venezolana, el dólar, la determinación del valor de la divisa en Venezuela ya ni siquiera obedece a lo que diga la tan mencionada página Dollar Today. Ya ha llegado a un punto más allá y ya les explico detenidamente. Según investigaciones, por ejemplo, el efecto Cocuyo ha presentado una nota bien interesante que se titula Tasa oficial y paralela. ¿Qué está ocurriendo en el mercado de divisas venezolanos? Habla de 4 fuentes de indicadores del valor del bolívar con respecto a la divisa norteamericana. Habla del DICOM, que es del régimen venezolano, habla de Dollar Today, habla de Local Bitcoins y habla de RTM. Son 4 indicadores que han venido influyendo, por supuesto, en el comportamiento, en la subida y en la bajada del dólar paralelo. Tanto es así que imagínense en términos de brecha económica, aquellos que son economistas, el bolívar puede ser calculado entre 60.000 bolívares por dólar a 400.000 bolívares por dólar. Estamos hablando de una brecha de 340.000 bolívares, dependiendo de cuál es el referencial que usted está utilizando. ¿Qué significa esto? Que si usted sale al mercado porque necesita adquirir dólares, porque tiene una pequeña empresa, porque necesita dinero para comprar medicinas en el extranjero, porque ya ni siquiera estamos hablando de empresarios. Ahora estamos hablando que un individuo que, lamentándolo mucho, tiene una afección coronaria o tiene cáncer o tiene algún tipo de enfermedad terminal y que no cuenta en Venezuela con los medicamentos y que no tiene familiares en el extranjero, pues tiene que procurar pues algo de dinero en divisa para poderlos adquirir y traerlos o llevarlos a Venezuela. Bueno, ese señor o esa señora, lamentándolo mucho, pues pudiera estar pagando hasta 400.000 bolívares por $1 apenas, lo que le da como consecuencia la realidad de vivir una condena a muerte. Hoy nuestros pacientes terminales en Venezuela, salvo la ayuda que reciben por parte de organizaciones y de individuos en distintas partes del mundo, están condenadas estas personas a pena de muerte en el país. Entonces fíjense lo que les explico. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en Venezuela sigue habiendo dinero, aún siendo un país que está quebrado, sigue habiendo dinero y sigue habiendo comercio y sigue habiendo intercambio, y tiene que haber intercambio porque al fin y al cabo, como les comento, tanto a título personal como a título comercial o empresarial, pues se tiene que seguir moviendo lo muy poco que queda de esta economía. Para marzo, es decir, hace un mes apenas, se calcula que hubo 15 millones de dólares en transacciones en Bitcoin, que es una opción que ha tomado buena parte de no buena parte, pero digamos, algunos empresarios en el país para poder hacerse con divisas a través del mercado de la moneda digital. Lo tragicómico en toda esta historia es que el Bitcoin, la criptomoneda, esa que tanto ha alabado el presidente Maduro, el dictador Maduro, y me disculpan, hago la corrección, es la que está terminando de enterrar lo que queda del bolívar. Lo poco que queda está siendo pulverizado
a pasos agigantados por la criptomoneda. Llámese como se llame, pero la criptomoneda. Y les voy a explicar con números por qué estoy razonando este punto. Les expliqué cómo solo en marzo, es decir, hace un mes, hubo 15 millones de dólares. Eso fue 3 veces. 3 veces las transacciones que se registraron producto del DICOM, que es esta especie de dólar en término medio, digamos, vendido y controlado también por el régimen de Maduro. Bueno, el Bitcoin está presionando hacia la baja, hacia el descalabro del bolívar, no de manera intencional, es que definitivamente los mercados económicos y financieros responden a la oferta y la demanda, y todo inevitablemente pasa por entender que esa oferta y la demanda va a afectar pues todo lo que hay alrededor, incluyendo aquellos controles de cambio como el caso venezolano. Fíjense, para el viernes 6 de abril, es decir, hace apenas unos 2-3 días, en nuestro caso 2, el viernes 6 de abril, el Bitcoin estaba calculado para Venezuela en 2.720 millones de bolívares. Repito, para el 6 de abril el Bitcoin estaba en 2.720 millones de bolívares. Esto en dólares significa 6.627,86 dólares por cada Bitcoin. Si ustedes sacan la relación de los bolívares a los dólares con respecto al Bitcoin como moneda de referencia, les da que el bolívar, de cara a la criptomoneda por excelencia, equivale, un dólar americano equivale a 410.388 bolívares. Insisto, obedeciendo al mercado de la moneda digital, ese del cual tanto habla Maduro, conociéndole muy poco, pues es uno de los mercados fundamentales que han visto los empresarios y aquellos que necesitan divisa como una opción, como un grifo que puede permitir obtener algo de recursos, y esa obtención de recursos nos lleva, escúchenlo bien, nos lleva a que la presión monetaria y económica también afecte como consecuencia al bolívar, porque tanto el bolívar como el dólar pues se negocian y se transan de cara a la moneda digital. Continúo explicándoles. ¿Qué pasa? Algunas personas seguro se preguntarán, bueno, pero ¿y por qué en Venezuela se mantuvo durante cierto tiempo estancado el dólar entre 200 y 260 bolívares? Bueno, la razón, según lo explican algunos expertos a efecto Cocuyo, se fundamenta en que pues se mantuvo, de hecho se prolongó el tiempo de declaración del impuesto sobre la renta en Venezuela. ¿Qué significa esto? Esto influye de manera determinante para que sobre todo los empresarios necesiten bolívares, incluso tengan que vender dólares para atraer y pagar en bolívares pues lo que les corresponde en términos de impuesto sobre la renta. Ahora ya terminó el impuesto sobre la renta y ya hemos visto cómo se ha alzado casi que inmediatamente, se terminó la gran fragua de pago de impuestos sobre la renta y casi que inmediatamente ha aumentado el dólar paralelo, ya pasó los 300.000 bolívares por dólar, y además todo se perfila a que pues se mantendrá en esa brecha entre los 3.50 y 4.20, al menos hablando de esta semana. Nos tocará por supuesto monitorearlo, pero por lo pronto ya nos toca despedirnos en nuestra edición del día de hoy, la número 649. Ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.